Muy buenas tardes, soy Vladimir Basurto, soy pediatra de urgencias del Hospital Nacional Edgardo Revalietti Martins y el tema que voy a dar ahora es perlas en el manejo de TEC grave. Los objetivos de esta presentación son explicar los principales factores que influyen en la sobrevida de los pacientes con TEC grave, explicar el enfoque sistemático de aproximación en el niño con TEC grave y brindar información relevante en cuanto al manejo del paciente, haciendo énfasis en la prevención de la injuria secundaria. A lo largo de la presentación voy a sacar unas diapositivas que en todo caso resaltan algún concepto que vamos a dar a lo largo de la charla para que podamos recordarlo mejor. En cuanto a definiciones, pues se va a definir a TEC como una lesión de las estructuras de la cabeza debido a una fuerza externa de origen mecánico. Y hablamos de TEC severo o paciente grave por TEC severo cuando tiene una escala de Glasgow menos de 9. Algunas información importantes, por ejemplo, el 90% de las muertes en la infancia debidas a trauma están asociadas a un traumatismo cráneoencefálico. Y más de la mitad de estas muertes se van a suceder antes de la llegada al hospital. Eso es importante, por lo tanto, hay que saber manejar esos pacientes y hay que tratarlos desde el momento del accidente. 50% de los pacientes con T grave tienen asociado además un politraumatismo con lesiones multisistémicas adicionales. Eso es importante también saberlo porque no solamente nuestro paciente va a ser con un golpe en la cabeza, que probablemente tenga alguna lesión en el tórax, una lesión en el abdomen o en una extremidad. 30% de los niños con TEC moderado o grave van a tener una secuela y discapacidad posterior, razón por la cual se presenta este tema y la importancia para prevenir secuelas o la mortalidad. Esta es una estadística sacada de este artículo en la que habla, pues, los niños al tener una cabeza más grande en relación a su peso corporal, pues usualmente cuando hacen caída de una altura van a caer usualmente primero de la cabeza, los lactantes. Y en cambio, los niños más grandes, a partir de los 10 11 años, pues la caída va a ser de pie, usualmente. Si un niño es atropellado, pues depende de la altura. No es lo mismo atropellar a un adolescente que a un niño pequeño, preescolar, porque en el adolescente usualmente las lesiones van a estar en los miembros inferiores, en la pelvis, pero como ven aquí, en un niño pequeño, pues igual serían miembros inferiores, pero habría también lesión torácica, abdominal y de rebote craneal. Este es un ejemplo de estadísticas en nuestro país, el Hospital Cayetano Heredia versus otro trabajo en el Hospital de Emergencias Pediátricas, en la edades en la década pasada, promedio de edad entre 4 años en el Cayetano, 5 años en el Emergencias Pediátricas, la mayoría de pacientes han sido varones, y en cuanto a causas, el 80% siempre fueron caídas, ¿no? En cuanto a TEC grave, este trabajo incluyó todos los pacientes con TEC leve, moderado y severo, fue 5% la incidencia. Y en cuanto a las emergencias pediátricas, escala de Glasgow menos de 8 hubo 30%. Por lo general, el emergencia pediátrica es un hospital de referencia nacional y por eso tiene más estadísticas de referencia de pacientes más críticos. ¿Qué más podemos decir? Que nosotros como pediatras de urgencia, muchas veces el pronóstico del manejo de los pacientes va a estar en nuestras manos en esa primera hora. Por lo tanto, es importante que nosotros lo manejemos adecuadamente, rápido, reconociendo las lesiones multisistémicas, estabilizándolas y derivando a donde corresponde. La injuria primaria son todas aquellas lesiones que se suceden por el accidente, ¿no? Entonces, los hematomas, las contusiones, la injuria axonal difusa son todas esas lesiones que se producen y las cuales nosotros no podemos intervenir porque se producen por la descarga de la energía cinética en el tejido. Pero estas, a su vez, van a generar una serie de mecanismos bioquímicos, inflamatorios, biofísicos, que van a generar finalmente una mayor lesión asociada a, lo que se llama injuria secundaria. Entonces, sobre esto nosotros no podemos intervenir, pero sobre esto quizás sí, para minimizar la lesión secundaria, porque esta se va a manifestar además de isquemia periférica a la lesión primaria y aumento de la presión intracraniana que a la vez va a generar más lesión secundaria. ¿Cómo podemos intervenir? Hay varios signos, varios hallazgos que nosotros podemos encontrar y que nosotros podemos prevenir, sobre todo, o tratar si es que el paciente lo tiene.
como ven aquí en el cuadro el rojo y en el cuadro naranja, en el cuadro morado, pues la hipotensión y la hipoxia, la hipertermia, la hipocapnia, la hipercapnia, trastornos del sodio, de la glucosa, la agitación, convulsiones, la coagulopatía, son eventos que van a generar mucho más injuria secundaria y que es lo que nosotros debemos tener el objetivo a la hora de manejar un paciente con TEC grave. Este es un gráfico de la presión intracerebral versus el volumen intracraniano. Aquí, esta es la fisiología normal, los tres compartimientos, cerebro, volumen arterial, el líquido cefalorraquídeo. Si existe por A o B una masa que ocupa espacio en el espacio intracraneal, entonces esto va a desplazar el volumen cefalorraquídeo y parte del volumen venoso. Y se va a compensar, no va a haber un mayor aumento de la presión intracraneana. Pero esto llega a un volumen crítico, ¿no? Si esta masa sigue creciendo, va a llegar a un punto en que ya pequeños cambios de volumen van a generar grandes aumentos de presión intracraneana. Eso es importante, por lo tanto hay que ser rápidos y evitar llegar a este volumen crítico. Otro punto importante es saber qué cosa es una presión de perfusión cerebral. Es aquella presión con la cual se asegura un flujo sanguíneo cerebral constante, adecuado. Y eso en un cerebro normal es, se logra bajo una autorregulación de los vasos sanguíneos intracerebrales. La presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraniana. Y entonces hay que tener en cuenta eso, es muy importante, porque en pacientes que tienen la PIC alta, muy probablemente su presión de perfusión cerebral, la que asegura su flujo sanguíneo cerebral, esté disminuido. Una PIC más de 20 se correlaciona fuertemente con muerte posterior. El T grave y con una anormalidad en la tomografía craneal tiene alto riesgo de hipertensión endocraniana, y el grado y duración de la hipertensión intracraniana están estrechamente relacionados a malos resultados. Esta formulita no nos olvidemos porque es muy importante. Siempre hay que tenerle en cuenta cuando manejamos a los pacientes con TEC. ¿Cómo es la fisiología cerebral? Pues esta es la curva de flujo sanguíneo cerebral versus la presión sistólica. Entonces, la autorregulación normal es que este flujo va a mantenerse constante a pesar de las variaciones de presión arterial en un rango determinado, ¿no? Si, no se, si de este punto la presión sube, probablemente haya una autorregulación a que los vasos se vasocontraigan para que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga. Si la presión de este punto empieza a disminuir, pues los vasos se dilatan para mantener el mismo flujo. Si esto ya excede un límite, pues ya hay una dilatación forzada y edema vasogénico, y empieza a subir ya el volumen, el flujo sanguíneo cerebral. Y si baja a menos de 50, por ejemplo, en el adulto, pues para colapso, isquemia, porque ya es demasiado. Pero en estos rangos es lo que se maneja un cerebro normal. Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene TEC grave, que tiene ya una lesión primaria, secundaria? Muchas veces lo que pasa es que la curva es así, ¿no? Sin autorregulación, es directamente proporcional, es decir, de un punto medio. Si yo varío mi presión hacia abajo, probablemente el flujo sanguíneo cerebral caiga y haya isquemia. Y si hay pequeños cambios de presión arterial del rango, entonces probablemente haya mayor edema cerebral. Por lo tanto, no nos conviene en un paciente con T grave que ya no tiene autorregulación cerebral, pues tener muchos cambios de presión arterial, sino tenerlo una presión arterial objetiva. Esto mismo se puede ver aquí, ¿no? Entonces, cuando un cerebro tiene autorregulación cerebral, uno ve que la presión arterial sí aumenta, pues la PIC baja por la autorregulación cerebral. Si la presión arterial baja, probablemente la PIC suba. Es decir, la presión y la PIC son inversamente proporcionales en un cerebro normal, con autorregulación intacta. ¿Qué pasa en un paciente que ya no tiene autorregulación cerebral? Entonces, en estos pacientes, cambios de presiones arteriales hacia arriba generan aumentos de la PIC. Cambios de presiones hacia abajo, pues caerá la PIC, pero a la vez va a producir isquemia cerebral porque los flujos sanguíneos va a disminuir. Entonces hay que tener en cuenta ello, que ya se vuelve directamente proporcional. La hipotensión es claramente dañina y por lo tanto, en este contexto debe evitarse.
Entonces, la fórmula que nosotros conocemos de hipotensión por el PALS es 70 más 2 veces la edad, ¿no? Ese es el percentil 5. Pero en un paciente que ya tiene la pica aumentada, pues si lo tenemos en el percentil 5 su MAP, su presión, entonces probablemente nuestro paciente no esté adecuadamente manejado, porque su presión de presión cerebral va a ser baja. Entonces, lo que apuntan las nuevas recomendaciones muy probablemente sean que nosotros tengamos que tenerlo entre una presión entre el percentil 50 a 75, otros hablan de 75 al 90 para la edad, altura y sexo. Y eso se calcula más o menos así en el prehospitalario, en la emergencia, donde no tenemos presión arterial invasiva. Entonces, este sería uno de nuestros objetivos de mantenerlo. Esto es una tablita que nos ayuda también a saber, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos de presión sistólica de acuerdo a la edad en los pacientes que tienen T grave y presión diastólica. Otro objetivo que debemos tener en el manejo del paciente con T grave es el manejo adecuado de la PCO2, porque es directamente proporcional al aumento de PCO2 con aumento de flujo sanguíneo cerebral y edema, y una disminución de PCO2 con disminución de flujo cerebral e hipoxemia. Entonces, esta curva siempre se va a mantener. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con TDAH, tenemos que tener los valores de CO2 estables. Y para tenerlos estables, tenemos que tener un capnógrafo, tener un CO2 entre 35 y 40, o alrededor de 40, como mencionan otros textos. Y si no lo tenemos, un capnógrafo en el prehospitalario o en algunos servicios de emergencia, pues alguna recomendación de uno de estos textos hablan de que podríamos tener más o menos las frecuencias respiratorias más o menos en este rango, a estas edades, hasta que logramos ya tener un cronógrafo en un hospital. Otros puntos importantes, ¿no? La hipoxia y la hipotensión son los problemas más importantes que generan mucho más mortalidad. Como ven, la hipoxia triplica la mortalidad, incluso si se presenta una sola vez. Y la hipotensión duplica la mortalidad. Y este riesgo va aumentando a medida que vamos teniendo varios episodios repetidos de hipotensión. La combinación entre estos dos signos duplica el riesgo de muerte inicial. Por lo tanto, es necesario que lo reconozcamos rápidamente y que en todo caso hay que prevenir estos episodios. Otro mensaje que les quiero dar por ello es que el tiempo es muy importante. Entonces, tiempo perdido probablemente es cerebro perdido o muerte cerebral. La hora de oro de eso significa, ¿no? Que nosotros disminuyamos la mortalidad, aumentemos la supervivencia con una adecuada gestión del tiempo, manejando las lesiones que comprometen la vida y previniendo las secuelas. La evaluación inicial de un paciente con TEC lo podemos encontrar en estas dos situaciones, ¿no? Puede tener un aspecto normal, es decir, el paciente está inconsciente o tiene algunos signos de compromiso neurológico evidente, pero sin problemas ventilatorios ni circulatorios. Pero también puede suceder el caso de que por el triángulo de evaluación pediátrica nuestro paciente con T grave pueda tener también un problema de insuficiencia respiratoria o un problema de falla circulatoria, y estos son causales de injuria secundaria. Entonces, cuando nosotros manejamos un paciente con el enfoque PALS en emergencias pediátricas, pues lo primero que tenemos que hacer es siempre buscar problemas potencialmente mortales. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros encontramos que el paciente no ventila, no respira, pues rápidamente vamos a ir a solucionar los problemas vitales. Y si en todo caso no tiene eso, siempre preguntarnos, ¿hay un problema de la vía aérea, de compromiso grave de la vía aérea, un problema circulatorio grave en la vía en la respiración o en la circulación? Y si no tiene ninguno de ellos, seguimos nuestra evaluación sistemática. Entonces hacemos el ABCD. Y estos son los signos que nosotros vamos a estar buscando en toda evaluación primaria. Y el ATLS, ¿qué es lo que agrega? Que la vía aérea, pues, cuando hablamos de la vía aérea, siempre tenemos que tener un control de columna cervical, ¿no? Inicialmente manual y para el transporte posiblemente con un collarín cervical. El AB, evaluar la respiración y, si en todo caso, ver la necesidad que necesite soporte ventilatorio si es que está con problemas de apnea o de respiraciones irregulares, o resolver aquellos problemas vitales, ¿no? De la parte respiratoria, como el neumotórax extensión, como el hemotórax,
En cuanto a la circulación, pues evaluar todos los signos circulatorios, pero sobre todo hay que tener en cuenta el control de las hemorragias. Y si estos son exsanguinantes, pues probablemente lo primero que haríamos es pasar la C hacia adelante. La discapacidad con prevención de la injuria secundaria, que es el tema de ahora, y la exposición, control de la temperatura. Entonces, este es el enfoque de todo paciente politraumatizado, inclusive el TEC entra en esta forma de manejo. Cuando vamos a evaluar un TEC, no nos olvidemos que podemos usar la escala de Abdi, o en todo caso, la que propone la Sociedad de Cuidados Críticos, hacer el lazo, ¿no? Para los niños en edad no verbal y en edad verbal, que tiene 15 puntos, que se tiene que evaluarse de forma disgregada y tomar siempre el puntaje más alto, ¿no? Consignar siempre el valor desagregado, considerar siempre el mayor valor tenido en cada área, eh, y resolver y estabilizar factores extracraneales que alteren el nivel de conciencia, como por ejemplo el shock, y la escala motora. Cuando nosotros evaluamos la parte motora, siempre esto va a representar la parte más fidedigna, más objetiva del nivel de rostro caudal del paciente. Y es el parámetro que nos da más pronóstico, valor pronóstico sobre nuestro paciente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que evaluar también signos de herniación inminente, ¿no? Hipertensión con bradicardia, pupilas desiguales o fijas, patrón respiratorio anormal, por ejemplo el chain stop, hemiparesia, decorticación, descerebración o ausencia de respuesta motora al dolor. En cuanto a la respuesta pupilar, pues también hay que evaluar los signos que podamos encontrar, ¿no? Una hernia del unto se va a manifestar con manisocoria, con tosis paperoral y deviación leve oculocefálica. Entonces, hay varios síndromes que pueden reconocerse por los signos neurológicos que encontremos y a la vez las lesiones pupilares. En cuanto al T grave, gracias a la cortesía de la doctora Gordillo, nosotros voy a presentarle tres de sus casos. Los tres pacientes tienen T grave. Este niño tiene 4 años, caída del balcón del tercer piso, impacto en cráneo, signo de fractura, pelvis inestable, tiene Glasgow 7, por lo tanto es un T grave. La cardíaca 110, la presión arterial 110/70. Entonces aquí, ¿qué reconocemos? Es un paciente con T grave y tiene riesgos, ¿no? Posiblemente tiene una fractura y una pelvis inestable y podría tener riesgos de tener una descompensación hemodinámica, pero no se presentan signos aparentemente por este examen inicial. Luego tenemos otro paciente de 4 años también, peatón atropellado, impacto en cráneo y tórax. El ajo también es 7, o sea, es menos de 9. La cardíaca aquí sí es 160, la presión 60/40, la saturación 85%. Entonces, este es un paciente que sí tiene hipotensión y tiene hipoxemia, causales de aumento de la mortalidad. Por lo tanto, este paciente está crítico y este paciente también tiene T grave, pero tiene lesiones que ya van a dar injuria secundaria cerebral. Y tenemos otro paciente, pasajero de una moto atropellado, con impacto en cráneo y que llega a la emergencia con Glasgow 5, con cardíaca 55, con presión 140/80 y saturación 98. Entonces, este es otro paciente que ya tiene, por lo que hemos visto, signos probables de una herniación cerebral, de una hipertensión endocraniana descompensada. Entonces, en el primer caso, que él tiene riesgos de lesión secundaria, pues hay que prevenirlos, no dar más injuria y tratarlo rápidamente para prevenir que se den más lesiones. En el segundo, sí tenemos que tratar. Nuestro objetivo es primero tratar las causas de lesión secundaria. El shock y la hipoxemia tienen que ser revertidos rápidamente. Y en el tercer caso, nuestros objetivos va a ser tratar la hipertensión endocraniana de riesgo vital, porque esto va a llevarlo a la muerte cerebral. Entonces, son tres casos diferentes con enfoques muy diferentes. Otro mensaje que quiero darles es proveer una oxigenación adecuada y mantener una presión sanguínea suficiente para perfundir el cerebro, es decir, una presión de perfusión cerebral adecuada, son los medios más importantes de limitar esta lesión secundaria. Y esos son los objetivos de esta charla. Hay un curso que se llama el NLS, que tiene varios capítulos y tiene consideraciones pediátricas. Le presento aquí la referencia. Pues en este curso se habla de cómo son nuestros objetivos en el prehospitalario y en la emergencia para todo paciente con TEC grave. Entonces, en el prehospitalario hay 6 objetivos que hay que hacer, es los objetivos americanos, ¿no? La restricción espinal, hacer el ABCDE con
con manteniendo una saturación por encima de 90 y una presión arterial, como nosotros mencionamos en pediatría, por encima del percentil 50, la sistólica, obtener una historia clínica adecuada sobre los mecanismos de las lesiones, las posibles injurias, la pérdida del conocimiento, si hubo amnesia postraumática, si hubo convulsiones postraumáticas, hacer el examen pupilar y el examen neurológico y el Glasgow, evitar la hiperventilación profiláctica, si es que es posible y tienen CO2 en el prehospitalario, mantenerlo entre 35 y 40 y tratar la herniación cerebral si es que en este caso exclusivo que tenga herniación cerebral, pues ahí recomiendan pues igual tener la CO2 entre 30 y 35 con una hiperventilación leve transitoria. Este paciente luego es coordinado y transferido a la emergencia. Y en la emergencia continuamos con estas 6 prioridades del prehospitalario y continuamos con la estabilización y resucitación del paciente. Y luego de ello también se tiene que hacer una reevaluación del paciente, obtener una tomografía de cráneo y nos plantean pues 7 objetivos que tienen que ser evaluados por el neurocirujano, que hay que evitar la hipoxemia y la hipotensión porque son causales de mortalidad, tratar la herniación cerebral y el incremento de la presión arterial si se diagnostica, corregir la coagulopatía porque es causa también de lesión secundaria, prevenir la profilaxis anticonvulsiva, la analgesia y sedación adecuada y evitar pues episodios de hiperventilación, esteroides hipotérmicos. Y luego este paciente tiene que ser coordinado al mejor hospital donde puedan solucionar nuestras sospechas diagnósticas de una neurocirugía o en todo caso el manejo en una unidad de cuidados intensivos. Eso tiene que ser evaluado, ¿no? ¿Dónde es el mejor lugar donde se arman las cosas? ¿Va a sala directo o va a UCI primero y para manejo médico? Entonces, eso es importante tener en cuenta estos objetivos y cuando nosotros vamos a evaluar en el prehospitalario, pues esta es una mnemotecnia que tenemos para poder tomar nota de todo lo que queremos para más o menos nosotros verificar qué tipo de lesiones tiene nuestro paciente, qué necesidades tiene. El equipo de trauma debe estar ya avisado y debe estar preparado con todos sus equipos. Y bueno, les planteo un resumen del consenso de manejo de trauma craneal severo del año 2020, pues ahí en resumen podemos decir que son 4 objetivos: asegurar un suministro adecuado de oxígeno, evitando la hipoxemia, mantener una hemodinámica adecuada, evitando la hipotensión, reducir la demanda metabólica cerebral a través de una normotermia, una adecuada pseudoanalgesia, un tratamiento oportuno de las convulsiones y tratar la hipertensión intracraneal si se reconoce. Entonces, en emergencia, nuestros objetivos probablemente sean estos, ¿no? Si es menos de 8, rápidamente evaluaremos al paciente, indicaremos una tomografía y haremos todo lo que hemos mencionado al inicio, ¿no? Si reconocemos en todo caso que el paciente tiene herniación cerebral, pues tendremos que darle tratamiento con elevación de la cabeza a 30 grados, hiperventilación leve, FIO2 100%, bolo de soluciones hipertónicas y si tiene drenaje ventricular, pues abrir el drenaje. Todo lo demás es ya manejo en UCI. Este es el checklist que propone el curso del NLS para la primera hora de nosotros en emergencia. Un indicador de calidad en emergencias que hagamos la tomografía dentro de la primera hora, inclusive debe estar informada dentro de la primera hora. Y bueno, estos 2 primeros pacientes en riesgo de lesiones secundarias y el que ya tiene injurias, lesiones secundarias, lo que tenemos que hacer es prevenir y tratarlas. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues se hará el triángulo de evaluación preática rápidamente, se hará el ABCDE de acuerdo al ATLS, reconoceremos las lesiones que comprometen la vida cuando tienes un politraumatizado, como obstrucción de la vía aérea, neumotoras de tensión, neumotoras abierto, hemotoras masivo, tórax inestable, contusión pulmonar, taponamiento cardíaco, son lesiones que rápido tienen que resolverse porque van a ser causales de injuria secundaria. Finalmente, para ese cerebro. Primero resolver el ABC, el control de la temperatura de la columna cervical, trata enérgicamente la hipoxemia y el shock, meta cardiopulmonar, saturaciones entre 94 y 99 ya en la emergencia en UCI, el PCO2 entre 35 y 40, una presión arterial sistólica por encima del percentil 75, la cabeza a 30 grados de la horizontal y posición neutra, intubar dentro de los 10 minutos,
dar profilaxis anticonvulsivante. La sedación óptima significa que nosotros tenemos que darle sedación que no produzca hipotensión. Por lo tanto, los bolos de sedantes de MIDI, fentanilo, propofol estarían contraindicados porque podrían generar inestabilidad hemodinámica y el paciente podría dar hipotensión más injuria cerebral. Por eso se pone evitar bolos. Tratar la hipertermia, mantenerlo a temperatura normal es lo que es la recomendación actual. Realizar tomografía craneal y no repetir salvo deterioro neurológico. Si la hemoglobina es más, menos, tratar de que tenga una hemoglobina más de 7, tratar la coagulopatía, si es que es un paciente con TEC moderado o TEC pero que tenga dentro de las 3 horas y tenga una lesión intracerebral hemorrágica, algunos recomiendan el ácido tranexémico. Mantener normoglicemia, iniciar nutrición pronto, eso es importante. Esto es lo que hacemos rápidamente en la urgencia en los primeros minutos. Y aquí hay otro punto, ¿no? En cuanto a la fluidoterapia, ¿no? Asegurar un volumen vascular adecuado, ¿no? Con la creatinina, solicitarle urea creatinina, examen clínico. El flujo urinario debe estar por encima de 1 mililitro por kilo. La PVC entre 8 y 12. La solución salina normal es una solución que nosotros debemos utilizarla para prevenir que nuestro sodio caiga a menos de 140. En niños pacientes podría usarse glucosa salino, pero siempre con control de glucosa, ¿no? El objetivo de glucosa es tener entre 140 y 180. La hipolicemia es muy deleteria para los pacientes con T grave, igual que la hiperglicemia, ¿no? Y si el glucotés es mayor de 100, alrededor de más de 200, por ejemplo, podemos decir de que podría ser considerado usar la insulina. Eh, este es un estudio, ¿no? El estudio que les mencioné, ¿no? De ácido tranexámico. En este estudio aleatorizado, controlado, placebo, en 175 hospitales de 29 países, pues dentro de las primeras 3 horas iniciales de los pacientes que tienen TEC moderado o sangrado intracerebral, a estos pacientes se le dio ácido tranexámico y a otro grupo no se le dio. Y entonces se vio que había la mortalidad aumentaba en aquellos pacientes que no se le había dado ácido tranexámico. Entonces, en aquellos que tenían TEC leve a moderado y con una situación de una hemorragia intracerebral versus lo que no recibieron. Entonces, el ácido tranexámico podría tener un efecto beneficioso en el crecimiento de esas masas hemorrágicas intracerebrales, pero no tiene mayor efecto si es que ya el paciente es manejado más de 3 horas. En este otro paciente, pues el que tenía signos de herniación cerebral con hipertensión intracraneal de alto riesgo, pues en estos pacientes, pues de todas maneras hay que darle, pues, ¿no? Reconocimientos con dilatación pupilar, la anisocoria, la hipertensión de la bradicardia, postura en extensión. Entonces en estos habría que darle una hiperventilación leve para que el CO2 esté entre 30 y 35, el FiO2 a 100%, darle soluciones hipertónicas, abrir el drenaje ventricular si lo tiene y repetir la tomografía si es que aún no se ha hecho. Estas son las dosis de las soluciones hipertónicas. Usualmente nosotros usamos bolos de 3%, de 3 a 5 mililitros por kilo, que se infunden entre 10 a 20 minutos. Y en todo caso, luego de ello, una infusión continua del sodio a 3%, ¿no? Del cloruro de sodio al 3%, hasta que se logre poner un catéter PIC y entonces ya nosotros ya manejaríamos los picos de hipertensión aérea general con bolos, nada más, ¿no? Puede manejarse también con manitol, solamente que hay que tener en cuenta que el manitol no se utilizaría en aquellos pacientes que tienen riesgo de descompensación hemodinámica o que ya están chocados. Entonces, este manitol va a generar diuresis osmótica y va a empeorar la descompensación hemodinámica. En estos casos, la solución hipertónica es la ideal, ¿no? Pero la solución hipertónica no se puede usar en pacientes con plaquetopenia, con insuficiencia renal. Entonces, hay que tener en cuenta las indicaciones de uno y otro. ¿Sí? Si no contamos con cronógrafo, la recomendación es aumentar la frecuencia respiratoria 5 más de lo que se recomienda para su edad hasta que la frecuencia cardíaca veamos que aumente, ¿no? No va a mejorar la anisocoria, pero sí vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo otro es qué pasa cuando ya llega en UCI, ¿no? Entonces, este es un trabajo que habla sobre cómo objetivos de manejo en UCI, y aquí se hizo un trabajo igualmente grande, ¿no? Una revisión, y se vio que en estos pacientes
los bolos tanto aquí en este trabajo se comparaba el manitol versus la salina hipertónica y se vio que la salina hipertónica tenía una cierta mejoría, o sea, una mejor indicación que el manitol en esta comparación que se hizo, ¿no? Después del bolo de mannitol se observó que aumentaba la presión de perfusión cerebral, pero el bolo de solución salina hipertónica disminuía la PIC y aumentaba la PPC. Entonces los dos funcionan, pero parece que tiene una mejor indicación el salina hipertónico. Cuando la PIC fue superior a 20, cuando fue superior a 25, fue superior a 30, el salina hipertónico superó al mannitol en cada umbral de reducción de PIC. Por lo tanto, está indicada más en estas subidas de presión intracraniana cuando tienes el monitor PIC. Indicadores de calidad de manejo en emergencia, por ejemplo, el tiempo de traslado de un paciente con hematoma extradural en menos de una hora al centro quirúrgico. Ese debe ser, nos llegó y ha tenido un TEC grave con sospecha de un hematoma. Debemos demorarnos no más de una hora en llevarlo a sal. Vía aérea definitiva al abandonar la emergencia o dentro de los 10 minutos de llegar. La presión arterial no invasiva tiene que estar monitorizada, la saturación, la camografía, la cardíaca, la temperatura. Resuelta la hipotensión sistémica dentro de los primeros 30 minutos. La fiebre controlada, la terapia hiperosmolar, antihipertensión severa, hiperventilar, ¿no? Si es que nosotros encontramos esa hipertensión entre 30 y 35 de forma temporal, hipertensión endocraniana, el tiempo de respuesta del neurocirujano antes de los 30 minutos, el establecimiento de una vía definitiva, como mencioné antes de los 10 minutos, el tiempo de la tomografía y del informe tomográfico dentro de la primera hora y la estabilización de la común cervical en la emergencia. Y en UCI se ha visto en este otro trabajo, el Pegasus, que hay tres objetivos que son muy importantes que aumentan la sobrevida en los pacientes. Uno, el inicio temprano de la alimentación enteral. Dos, evitar cualquier episodio de hipocapnia, menos de 30, si el paciente no tiene herniación cerebral. Y el mantenimiento de una presión de perfusión cerebral adecuada, normal, durante las primeras 72 horas, mejoran el pronóstico de los pacientes en UCI. Por lo tanto, mucho de lo que vamos a hacer en emergencia se va a continuar en UCI o mucho de lo que se hace en UCI se está extrapolando al manejo de emergencia. Como conclusiones, en urgencias, la prioridad en el manejo del T grave es evitar que el cerebro muera, que quede dañado antes del quirófano o los cuidados críticos, prevenir y tratar la lesión secundaria y la hipertensión endocraniana con riesgo de muerte vital. Se debe minimizar el tiempo de estadía en urgencias, la tomografía debe realizarse antes de la hora de ingreso del paciente para descartar la lesión quirúrgica. En cuidados críticos, el monitoreo de la PIC y el flujo sanguíneo cerebral es esencial para evitar la muerte del cerebro o que el mismo quede severamente dañado. Eso sería todo. Y seguidamente voy a presentar a la doctora Andrea Peredo. Ella es pediatra de urgencias del Servicio de Emergencia del Instituto de Salud del Niño de la sede San Borja. Ella nos va a traer el tema de manejo del gran quemado pediátrico en la emergencia. Grado de quemadura. Ay, perdón. Es un gran quemado. Más del 10% de superficie corporal quemada de tercer grado, quemaduras que involucren la cara, las manos, los pies, pliegues genitales, también es un gran quemado.
quemaduras eléctricas, químicas, injuria inhalatoria, politraumatismos asociados y niños con comorbilidades previas. ¿Cómo sospechamos ante mi paciente si tiene una injuria inhalatoria? En el momento del examen, si visualizamos quemaduras faciales, las cejas, las pestañas están quemadas, hay hollín en la faringe, evaluamos el estado de conciencia y está alterado, las quemaduras en un lugar cerrado, y lo más importante, si estamos frente a un estridor, el paciente debe ser intubado de forma inmediata. Ahora, en base a la evaluación, tenemos una evaluación rápida, no una evaluación primaria. Como todos sabemos, debemos pues evaluar e intervenir de manera inmediata. Tenemos el ABC, D y E, ¿no? El A, pues la vía aérea, es un manejo prioritario. Si se sospecha de injuria inhalatoria, colocamos oxígeno al 100%, y si tenemos estridor presente, intubamos. La parte ventilatoria, observamos si hay quemaduras en el tórax. Si son circunferenciales, debemos decirle al cirujano, si estamos en un hospital con un cirujano, que tenemos que realizar una esclerotomía inmediata para mejorar la expacción torácica. Vigilamos de cerca el patrón respiratorio y la pulsioxiometría. En la parte circulatoria evaluamos pues básicamente los signos de hipoperfusión. Si el paciente lo presenta, tenemos que manejar inmediatamente el estado de shock con un bolo de cloruro al 20 por kilo, y si es necesario se colocará un segundo bolo, y si es aún más necesario, pues colocaremos vasoactivos, ¿no? Vía periférica hasta obtener un catéter venoso central. Si tenemos quemaduras circunferenciales en los miembros, también debemos hacer esclerotomía para salvar esa extremidad. En la parte neurológica evaluamos el sensorio, ¿no? Tenemos que ver si es que es resultado de una hipoxia, hipotensión, si estamos frente a hipoglicemia, a un trauma craneal asociado o una intoxicación por monóxido, y tratarlo de manera inmediata para revertirlo. Y en la parte de exposición tenemos que desvestir al paciente. Si es que éste llega inmediatamente a nuestra emergencia, lo desvestimos y determinamos la extensión y profundidad de las quemaduras. Pero siempre tenemos que mantener al paciente en una temperatura adecuada, no menor de 37 grados. La hipotermia empeora el estado, el pronóstico y la mortalidad de este paciente. Y luego pasamos a la evaluación secundaria, ¿no? Donde ampliamos anamnesis, preguntamos sobre fármacos, alergias, exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios? Un hemograma completo, perfil de bioquímico completo, un gas venoso, un lactato y un perfil de coagulación basal. Como resumen, tenemos a nuestro paciente que llega por nuestra emergencia, realizamos nuestra evaluación primaria y secundaria y verificamos pues si nuestro paciente está inestable. Si está inestable, actuamos de manera inmediata. Estabilizamos la vía aérea, intubamos si es que es necesario, o colocamos oxígeno al 100%. Realizamos los accesos venosos, colocamos un bolo de cloruro si el paciente está inestable, repetir, como les mencioné, si es necesario, colocamos analgesia, vasoactivos y una sonda vesical para monitorizar la diuresis. Una vez estable o nos llegó estable el paciente, realizamos una historia clínica adecuada. Visualizamos si es que hay o no hay traumas asociados, retiramos la ropa, mantenemos el calor del paciente, siempre evitamos la hipotermia, definimos la extensión en base a nuestras tablas, ¿no? Realizamos el plan de hidratación, analgesia, protector gástrico y una evaluación por cirugía ya para la consecuente esclerotomía o una limpieza quirúrgica en sala si el paciente está estable en ese momento. Colocamos un CBC, monitorizamos continuamente al paciente. Recuerden que esto es un paciente de difícil monitoreo porque las lesiones están quemadas, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre pendiente del pulsioxímetro, tratando la presión arterial de manera adecuada, y lo más importante es la diuresis. ¿Por qué la diuresis? Acuérdense que en el momento de la quemadura hay una lesión térmica y una cascada inflamatoria y el cuerpo va a tener pues eventos compensatorios. Esos eventos compensatorios, y para mejorar el flujo sanguíneo de nuestros órganos blanco, cerebro, suprarrenal y corazón, va a privar el volumen de otros órganos, y este es el riñón. Entonces, la diuresis que nosotros vamos a monitorizar tiene que ser exacta, ¿no? Tiene que ser lo más cercano a 1 cc por kilo hora, porque nos va a orientar a que el estado hemodinámico de nuestro paciente es el adecuado. Ahora,
¿Qué soluciones vamos a usar en nuestra hidratación? Cristaloides, ¿no? Lo ideal es usar el lactato de Ringer. En la institución, pues, contamos con ello, pero sabemos que en los centros hospitalarios periféricos de provincia no cuentan con esa solución y la solución más usada es el cloruro de sodio 0,9%. Y pues el problema con esta solución es que al tener volúmenes muy incrementados que le vamos a administrar a nuestro paciente, puede producir una acidosis metabólica hiperclorémica, que al final nos puede dar digamos, ¿cómo le puedo explicar? A ver, nos puede, en un AGA, nos puede hacer pensar que el manejo no es el adecuado, porque estamos infundiendo mucho cloruro de sodio. Pero ir manejando la hidratación poco a poco con el pasar de las horas puede ir corrigiéndose esto, ¿no? Pero no deberíamos asustarnos si es que en el AGA sale ello. Ahora, el uso de coloides, ¿no? ¿Los podemos usar? Sí, a partir de las 12 horas podemos introducir los coloides. Si estamos en un hospital donde cuenta con banco de sangre, podemos usar el plasma fresco congelado. No por un problema de perfil de coagulación, sino por expansor, para mejorar el volumen intravascular, ¿no? Este coloide va a ayudar a redistribuir el agua corporal total, aportando las proteínas. Entonces, podemos usar a 10 cc por kilo cada 8 horas si fuese necesario de plasma fresco congelado, o en todo caso usar la fórmula en las primeras 24 horas, que es el peso por superficie corporal por 1, y en las segundas 24, el peso por superficie corporal por 0,5, quemada por 0,5. Ahora, la albúmina siempre se usa al segundo día, y si estamos frente a niños que pesan menos de 30 kilos, se puede usar 12,5 gramos por día, y en mayores de 30 kilos, 25 gramos por día. Nunca se pase en bolo. El riesgo de que el paciente tenga un edema agudo de pulmón es alto. Se debe pasar al menos en 3 horas. Y en todo caso, si es que colocamos de forma continua, usualmente eso se maneja más en UCI, 0,5 gramos a 1 gramo por kilo día. Lo importante acá es que si vamos a administrar coloides, debe ser restado del volumen de todo el día. Nosotros vamos a, con nuestra fórmula que en la siguiente diapositiva voy a explicarles, vamos a obtener un volumen diario en las primeras 48 horas, en las primeras 24, perdón, y las segundas 24. El volumen de coloide administrado debe restarse de ese volumen total para evitar sobrehidratar al paciente. ¿Qué fórmulas vamos a usar? Fórmulas hay muchas. La que estamos usando en el instituto ya desde que pues, se abrió el área de quemados, es la fórmula de Carvajal, la de Galveston. Es una fórmula que no nos aporta mucho líquido, a diferente de las fórmulas que se usaban antes, y nos da bastante techo para poder administrar más volumen si es que el paciente lo amerita. Recuerden, ¿no? Algo muy importante es que las fórmulas son guías de aproximación. Nunca son el volumen exacto. Lo que nos va a dar el volumen ideal es la revolución horaria de nuestras metas, ¿no? Ya sea la diuresis, las funciones vitales estables y el sensorio normal. Entonces, esta fórmula de Galveston nos da digamos, se divide en dos, ¿no? En un volumen basal y el volumen de reposición, en las primeras 24 y en las segundas 24 horas. ¿Por qué siempre se divide en 48 horas la hidratación? Cuando hay lesión de la quemadura, la lesión térmica, se produce la escara, ¿no? Y se va, conforme pasan las horas, se va pues produciendo pues la formación de la escara. Y esta escara va a ir limitando poco a poco las pérdidas de volumen. Entonces, por ello, al inicio, se da volúmenes muy altos para rehidratar a nuestro paciente. Y en las segundas 24 horas ya se da pues un volumen inferior, porque ya sabemos que la escara ya está formada y limita las pérdidas de líquido. La fórmula de Galveston se divide en que vamos a administrar un volumen de 5,000 mililitros por superficie corporal quemada, más 2,000 mililitros de superficie corporal total, y este volumen se va a dividir en 50% las primeras 8 horas y otro 50% en las últimas 16. En el segundo día de quemadura, el volumen disminuye.
vamos a administrar 3.750 mililitros por superficie corporal quemada, más 1.500 mililitros por superficie corporal total. Es importante también hacerle énfasis que esta fórmula se utiliza máximo hasta un porcentaje de 50% de superficie corporal quemada. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué hago con un paciente que tiene 70, 80, 85% de quemadura? Vamos a trabajar con 50% y vamos a ir titulando el volumen de hora a hora, dependiendo de nuestro monitoreo, nuestra diuresis, las funciones vitales normales para la edad. ¿Cuáles son nuestras metas, no? Que ya se han estado repitiendo desde diapositivas previas. Es tener un estado de conciencia adecuado del paciente, una adecuada ventilación, extremidades pues calientes, llenado capilar adecuado, funciones normales para la edad y la diuresis a 1 cc por kilo hora nos va a decir que la reanimación es una reanimación adecuada. Justamente en énfasis a esto, traje esta revisión retrospectiva, donde evaluaron historias clínicas de pacientes grandes quemados pediátricos, realizando comparaciones, ¿no? De una reanimación hídrica temprana y una reanimación hídrica tardía, siendo el corte 2 horas. Vieron que la incidencia de sepsis, insuficiencia renal, shock y la misma mortalidad fue mucho mayor en niños que recibieron una reanimación tardía en comparación a niños que recibieron una reanimación hídrica dentro de las 2 primeras horas. Por eso es muy importante que el tratamiento sea enfocado pues, de manera oportuna, rápida, ¿no? El paciente gran quemado es una emergencia, entonces tenemos que trabajar rápido. Otro pilar importante, básico, es el manejo de dolor, ¿no? Entonces, como todos sabemos, podemos manejarlo con metamizol a 20 a 30 o hasta 40 miligramos kilodosis cada 6 o cada 8 horas. Tramadol a 1 miligramo kilodosis también cada 6 o cada 8 horas. Si el dolor es muy intenso y como estamos en la urgencia, podemos administrar fentanilo de 1 a 2 miligramos kilodosis, siempre visualizando que no tenga compromiso respiratorio porque puede hacer depresión, ¿no? En caso de procedimientos invasivos, ya sea pues curaciones en la misma camita o intubaciones, colocamos ketamina, ¿no? A 1 a 2 miligramos kilodosis. El protector gástrico, usamos omeprazol, la doble dosis, para evitar las úlceras de estrés que pueden ocasionar un paciente gran quemado. Y si es que no tenemos un inhibidor de protones, pues usamos la ranitidina a 1 miligramo kilodosis endovenoso cada 8 horas. El uso de antibiótico. El uso de antibiótico es controversial, ¿no? Sabemos que la quemadura es estéril cuando sucede. Esa esterilidad, más o menos, reportan que dura 72 horas. Pasadas las 72 horas, sí está indicado el antibiótico. ¿Por qué? Mencionan que las bacterias circundantes al tejido necrótico de la quemadura van a invadir el tejido y pueden, pues, infectarlo. Y más aún si este paciente gran quemado tiene compromiso severamente del estado inmunológico. Entonces es más vulnerable a las infecciones. Es por ello que sí está indicado el antibiótico pasado las 72 horas y no está indicado de manera profiláctica cuando está en las primeras horas de la quemadura. Y pues el uso también está indicado cuando tenemos sospecha de sepsis, obviamente, y cuando hay sobrecrecimiento bacteriano ya con una biopsia de piel tomada y pues vista en microbiología. Ahora, les traje algunos casos clínicos, ¿no? Para más o menos orientarnos, ¿no? Tenemos acá un niñito, un varoncito de 5 años que es referido de mala por una quemadura aproximadamente del 50%. Mencionan que tiene 3 horas de evolución, el agente causal, agua caliente. Entonces nos reportan que le han administrado 500 mililitros de cloruro de sodio, que está la micción presente, no porta sonda Foley y las funciones están estables durante el traslado. Entonces el manejo inicial de nosotros es evaluamos el estado hemodinámico, ¿no? Hacemos el ABCDE, colocamos la sonda Foley porque sí es importante verificar la diuresis, recalculamos, digamos, el porcentaje de quemadura. ¿Por qué? La mayoría de veces
hay una sobreestimación del porcentaje. Vienen con un porcentaje muy incrementado, siendo menor el porcentaje y el volumen administrado es demasiado, perjudicando al paciente, causándole pues edema agudo de pulmón y bastante edema. Entonces, verificamos que el porcentaje de quemadura sea el correcto y hacemos nuestro plan de hidratación dentro de las primeras y segundas 24 horas. Entonces, este pequeñito pesa 17 kilos, tenemos una superficie corporal de 0.7 y verificamos que la quemadura tiene un 36%, dándonos una superficie corporal de 0.25. Tomamos exámenes auxiliares y pues lo básico, ¿no? Un gas venoso, lactato, hemograma, bioquímico completo y pues pasamos a usar nuestra fórmula. La fórmula de Carvajal, ¿qué nos dijo? Damos 5.000 mililitros por superficie corporal quemada, de 0.25, más 2.000 mililitros por superficie corporal total. Esto nos da un volumen total de 2.650 mililitros que vamos a pasar en las primeras 24 horas. Este 50% va a ser distribuido en las primeras 8 y el 50% en las últimas 16. Entonces, vamos a administrar 165 cc por hora las primeras 8 horas y 83 cc por hora las últimas 16. En las segundas 24 horas tenemos un volumen inferior, 1987.5 mililitros, a una infusión de 82.8 cc por hora a partir del segundo día. ¿Pero qué pasó? Nos reportaron que recibió 500 mililitros. Entonces, este volumen se debe restar porque el pequeño estaba estable. No vamos a darle bolos. Eso tienen que recordarlo. Los bolos nunca se restan. Entonces, no, este sí volumen administrado. El paciente está estable, había miccionado, tenía buen llenado, funciones normales para la edad. Entonces, restamos el volumen administrado esas 2 horas, ¿no? 500 mililitros menos. Entonces, si ya pasaron 2 horas, ¿no?, de la hidratación, nuestra reformulación de la hidratación debe ser así, ¿no? El lactato de Ringer, ¿no?, se va a administrar a 137 cc por hora, endovenoso por 6 horas y luego 83 cc por hora por 16 horas más. Recordar que el manejo es individualizado, el monitoreo es horario y el flujo ideal del paciente, en este caso, es 17 cc por hora. Ese es otro caso de un lactantito de 10 mesecitos que sufre una quemadura aproximadamente del 30% con agua caliente hace 18 horas. Referido del hospital donde pues desde el inicio de la injuria se le colocó hidratación con cloruro de sodio, pero no precisan volúmenes. Reportan flujo de orina de 0,3 cc por kilo hora y durante las últimas 6 horas. El peso del bebé es 10 kilos, 10,5 kilos, damos una superficie corporal de 0,5 y una superficie corporal quemada de 29 a 30%, ¿no? Dándonos una superficie corporal quemada de 0.145. Ingresa con funciones vitales, una cardíaca de 185, una frecuencia respiratoria en 37, una presión arterial media de 42, una saturación de 98. El paciente luce somnoliento, frialdad distal, llenado capilar lento, no hay rales pulmonares asociados y pulsos están filiformes. Podemos ver que estamos frente a un paciente con un shock, ¿no? Tenemos que actuar de manera inmediata colocándole un bolo de cloruro al 20 cc por kilo. Si es que no hay respuesta, si es que lo necesita o lo amerita, colocamos un segundo bolo, mientras pues se procede a colocar una segunda vía periférica. Idealmente pues el paciente va a llegar a tener un catéter venoso central para inicio de vasoactivos. El AGA reporta acidosis metabólica, que era lo esperable, ¿no? Ahora, recibió pues sus bolos de cloruro, iniciamos vasoactivos y formulamos la hidratación, ¿no? En este paciente que se le va a calcular, ¿no?, recibió 18 horas una hidratación que no tenemos el volumen, ¿no? Pero vamos a recalcularlo en las horas restantes de las primeras 24 horas. Calculamos un volumen de 5.000 mililitros por superficie corporal quemada, más los 2.000 mililitros de superficie corporal total, nos da un volumen de 1.725 mililitros.
En las primeras 8 horas, que ya no está el paciente, se debió infundir a 108 cc por hora y en las últimas 16 a 54 cc por hora. Y es esta nuestra indicación, ¿no? Eh, si estamos en las 18 horas, podemos colocar plasma fresco congelado, ¿no? Para mejorar el volumen intravascular aportando proteínas para redistribuir mejor el volumen, por ejemplo, si ese fuese el caso, ¿no? Entonces, la indicación de nuestro paciente es lactato de Rindia, 54 cc por hora, por las últimas 6 horas para cumplir las 24. Y posterior a ello, ya formulamos las segundas 24 horas, que es un volumen total de 1295, siéndole el volumen a infundir 54 cc por hora. Como conclusión de esta ponencia, pues, y lo que quiero que todos puedan llevarse de mi exposición es que el manejo del paciente quemado es integral, ¿no? Nosotros como pediatras, nosotros tenemos que comandar, ¿no? Poniendo énfasis en la reanimación hídrica, no dilatar la reanimación hídrica, ¿no? Es importante que ni bien tengamos la sospecha de un paciente gran quemado por la extensión, o por la localización, o por la profundidad, si es que es la quemadura de tercer grado, tenemos que colocar una vía periférica inmediata. Si no contamos con una vía periférica, una vía intraósea, y iniciar la hidratación y reanimación hídrica oportuna. Estimar el tamaño de la quemadura, como les mencioné, es muy importante, porque si tenemos una quemadura mal evaluada, ¿no? O el tamaño sobredimensionado, vamos a sobrehidratar al paciente y esto aumenta la mortalidad de él. Monitorizar la diuresis y las funciones vitales hora a hora, ¿no? Y mantener una analgesia y una temperatura adecuada de nuestro paciente gran quemado. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Peredo, por esta exposición tan amigable y tan completa. Creo que de una forma muy didáctica nos ha explicado la importancia de la evaluación y del manejo del paciente gran quemado, ¿no? Para evitar, como bien dijo usted, las complicaciones como la sepsis, la insuficiencia renal, el shock, y además para evitar las consecuencias, ¿no? Las secuelas que generalmente forman parte del pronóstico de vida de un niño. Exacto. Entonces, Sí. muy interesante. Afortunadamente, si bien es cierto que las quemaduras son la principal causa, una de las principales causas de mortalidad infantil, afortunadamente la mayoría de los pacientes quemados acuden a las emergencias con quemaduras de primer y segundo grado. Afortunadamente son menos los pacientes gran quemados, ¿no? Sin embargo, como pediatras de emergencia, para nosotros es fundamental estar al día, estar actualizados y conocer el manejo inicial del paciente, ¿no? Para evitar todo esto que usted también ha explicado. Muchísimas gracias otra vez A ustedes por por su la invitación. participación. Ya al final de este webinar vamos a proceder a la ronda de preguntas para responder algunas inquietudes de los participantes. Gracias, doctora Peredo. Adelante, doctora Raquel. Gracias, María Cristina. A continuación tenemos la ponencia de la doctora María Eugenia Gordillo. Ella es pediatra especialista en medicina de emergencias pediátricas, directora del curso MIP, Manejo Inicial del Paciente Politraumatizado Pediátrico, en sus 3 ediciones, ya está en la 4ª edición actualmente, por la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica, SLEPE. Ella es jefa del Servicio de Emergencias del Hospital de Niños Santísima Trinidad en Córdoba, Argentina. Bueno, fue jefa del año del 2002 al 2020. Ella es autora y directora del programa de formación en emergentología pediátrica del Ministerio de Salud en Córdoba, Argentina, del año 2008 hasta el año 2020. Docente universitaria de la Universidad Católica de Córdoba del año 2002 hasta la actualidad, continuando. Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas y miembro de la comisión directiva de dicha sociedad desde diciembre de 2016 hasta la actualidad y continuando. Ella nos va a presentar el tema manejo del shock en el politraumatizado pediátrico. Bienvenida, doctora María Eugenia Gordillo. Adelante. Su micro, por favor. Falta
abrirlo. Sí. Perdón. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Es un gusto para mí compartir este curso con todos ustedes. Y vamos a comenzar entonces con la ponencia. Tema asignado, shock en el politraumatizado pediátrico. No tengo ningún conflicto de interés. Y el objetivo de esta charla es reconocer, evaluar y tratar adecuadamente las causas de shock en el niño politraumatizado. El shock, definido como la incapacidad del sistema circulatorio en transportar la cantidad suficiente de oxígeno que necesitan los tejidos, tiene dos grandes componentes para cumplir esta función. La cantidad de sangre que hay en el sistema vascular, conocido como volemia, y la impulsada a todos los tejidos por la bomba cardíaca. Por lo tanto, las dos grandes causas de shock son por volemia insuficiente o por fallo de bomba. Por volemia insuficiente puede ser por pérdida, llamado shock hipovolémico, que en trauma, como lo que se pierde sangre, es el shock hemorrágico. También puede haber una vasodilatación y el contenido o la volemia ser insuficiente para aportar oxígeno, el llamado shock distributivo, que clásicamente lo asociamos al shock séptico o al shock anafiláctico, pero en el paciente traumatizado está representado por el shock por lesión medular llamado neurogénico. El shock por fallo de bomba puede ser por obstrucción al llenado de la bomba o al vaciado de la misma, el llamado shock obstructivo, que se produce en trauma por un neumotórax hipertensivo o por un taponamiento cardíaco, o por daño directo al corazón, llamado shock cardíaco. Bien. El shock en trauma pediátrico, el más del 90% es hemorrágico y se aborda como tal, excepto clara evidencia de un neumotórax hipertensivo, un taponamiento cardíaco o una lesión medular. Entonces, comenzamos con el shock hemorrágico. La hemorragia en trauma es la segunda causa de muerte en el prehospital y la primera en los que logran llegar vivos a la emergencia o al quirófano. La pérdida de sangre puede ser externa o visible, como pasa en la lesión de grandes vasos en cara, cráneo, cuello o miembros, o puede ser interna o no visible, por hemorragia dentro de cavidades como tórax, abdomen o pelvis. En la evaluación inicial, que debe hacerse desde el lugar del trauma, durante el traslado y en los hospitales definitivos, lo primero que nosotros reconocemos es el triángulo de evaluación pediátrica, en donde en el shock puede haber apariencia disminuida por excitación o depresión de conciencia, palidez o hemorragias visibles y alteraciones respiratorias. El segundo paso en la evaluación de nuestro paciente lo hacemos a través de la regla de los ABC, pero en el caso del shock hemorrágico, si hay hemorragia visible, el punto C pasa a primer lugar y la hemorragia debe controlarse en primer lugar. La hemorragia debe controlarse en el lugar de trauma, en el prehospital, porque si no es probable que nuestro paciente no llegue vivo al hospital. ¿Cómo se controla la hemorragia de miembros? Bueno, con compresión intensa en el sitio de sangrado. Si esto no es útil o no es factible, el uso de torniquete, que está actualmente con evidencia, con gran nivel de evidencia, postulado para parar una hemorragia en miembros. Recordar que el molinete, hay distintos tipos de torniquete. Acá lo que muestra la imagen es un torniquete molinete o un manguito de tensiómetro. Hay torniquetes industriales muy sofisticados. En la práctica, una varilla y un lazo de tela pueden servir para cohibir una hemorragia. El molinete no debe, el torniquete no debe aflojarse en el prehospital y puede durar puesto hasta 2 horas. Y finalmente, las sustancias que puestas en contacto con la herida producen un efecto hemostático y de coagulación, los agentes hemostáticos tópicos.
La presión indirecta sobre el trayecto vascular y la elevación del miembro están siendo cuestionadas para parar una hemorragia, ya que pueden agravar una lesión de tendones o óseas. La hemorragia en cráneo y hemorragia facial es otro sitio muy frecuente de hemorragia y shock hemorrágico y debe cohibirse en el prehospital. En la calota craneana es una zona muy sangrante, como muestra la imagen, debe cohibirse con compresión. Y otra zona frecuente de hemorragia en el trauma de cráneo es la fractura de la base de cráneo, por donde circulan grandes arterias. Como muestra esta imagen, la fractura del cuerpo del efenoide es por donde pasa una gran arteria, que es la efenopalatina, produce hemorragia que se manifiesta a través de nariz con una epistasis muy importante que puede desangrar a nuestro paciente antes de llegar a la emergencia y por lo tanto debe colocarse para cohibirla una sonda Foley, cuyo balón posterior va a taponar la pared superior de la nasofaringe, que es por donde sangran estos pacientes. Las hemorragias óseas visibles, como en el caso de las fracturas expuestas, se controlan inmovilizando la fractura. Lo mismo pasa con las hemorragias no visibles en fémur o en pelvis, que pueden acumular hasta un 30 o un 50% de la volemia del paciente y producir, por lo tanto, un shock hemorrágico. Todo esto se disminuye o se controla inmovilizando las fracturas en la escena y durante el traslado. Y finalmente, si nosotros creemos que nuestro paciente tiene una hemorragia interna en tórax o abdomen, la única solución es llegar rápido a un quirófano para control de daño quirúrgico. Bueno, una vez en nuestra emergencia, continuamos con la evaluación del paciente, nuevamente con el triángulo evaluación pediátrica y la evaluación ABC. La administración de oxígeno en el punto A y B es básico en el shock, que dijimos que es un déficit de oxígeno, y si hay shock y la severidad del mismo, lo evaluamos a través de los signos clínicos, y una cosa muy importante es ver si existe una lesión de riesgo para hemorragia masiva. La hemorragia masiva se define, es un capítulo que va de la mano en el shock hemorrágico y se define como la pérdida de más de 40% de la volemia en las primeras 3 horas del trauma. Como dije, las causas más frecuentes en el niño de hemorragia masiva son la de grandes vasos y el trauma de abdomen y la pelvis inestable. Bueno, 2 o 3 nociones básicas de fisiopatología para entender los síntomas del shock. El sistema circulatorio aporta oxígeno y nutrientes a los tejidos a través de la volemia que le llega al corazón, la llamada precarga, y bombea contra la vasoconstricción o no periférica, la poscarga. En el shock hemorrágico, como dijimos, se pierde la volemia, por lo tanto la precarga disminuye, y la poscarga reacciona con vasoconstricción para mantener una tensión adecuada. El corazón entonces tiene que luchar contra una poscarga aumentada y para aumentar el gasto cardíaco o optimizarlo, aumenta la frecuencia cardíaca. En el niño, el mecanismo más frecuente y compensatorio es justamente esto, la taquicardia. La precarga disminuida va a producir pulsos y tensión arterial sistólica y relleno capilar disminuido, y la poscarga aumentada, piel pálida y fría. Entonces, en la evaluación de nuestro paciente en shock, los pulsos, la evaluación clínica a través de la toma de los pulsos periféricos y centrales, relleno capilar, y el estado de conciencia, ya que el cerebro es el órgano que más sufre la falta de oxígeno en el shock. La clasificación de shock de la TLS es sumamente útil para evaluar la severidad del shock, ya que a través de los signos vitales, como nos mencionamos, frecuencia cardíaca, respiratoria, pulsos, tensión arterial sistólica, relleno capilar, conciencia, diuresis y déficit de base, de acuerdo a la alteración de esos signos, podemos inferir el porcentaje de pérdida de la volemia.
En un shock clase 1, donde se pierde hasta un 15% de la volemia, solamente tendremos un paciente taquicárdico y ansioso. Cuando la pérdida es mayor, antes del 30%, ya los pulsos periféricos caen y el paciente comienza a excitarse, manteniendo todavía una tensión arterial sistólica normal. Ya en el clase 3, la hipotensión se hace presente, el paciente se vuelve letárgico y empieza a aparecer la acidosis metabólica. Para llegar al clase 4, con más del 40% de pérdida de la volemia, que es lo que dijimos, una hemorragia masiva, en donde no hay pulso, el paciente está en coma y la acidosis metabólica es severa. El índice de shock, que es la relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, es muy útil para evaluar cómo está nuestro paciente, qué grado de severidad, pero sobre todo la respuesta a la resucitación líquida al normalizar el índice de shock. En el adulto está establecido en 0.8 y en el niño varía entre 1 a 2 de acuerdo a la edad. Bien. No olvidarse en el punto C de extraer sangre al lograr el acceso vascular para clasificar a nuestro paciente, ya que seguramente necesitaremos pasar derivados sanguíneos, y para optimizar el medio interno, la hemoglobina y la coagulación. Otra herramienta muy útil en la evaluación primaria es el ECOFAST para determinar si hay líquido libre en cavidades internas. De acuerdo a la severidad del shock y el riesgo de hemorragia masiva, vamos a plantear diferentes estrategias de resucitación líquida en nuestro paciente con shock hemorrágico. El primer escenario es el más frecuente, es el paciente que nos llega con un shock clase 1 o 2 sin lesión de riesgo de hemorragia masiva. Existe un escenario poco frecuente, en menos del 10%, en que el paciente llega con un shock severo a la emergencia, 3-4, y con riesgo o con signos de lesión de hemorragia masiva. En el primer escenario, la resucitación se hace en forma convencional y secuencial con el objetivo de reponer volemia, pero en el segundo escenario se debe resucitar con criterios de control de daño hemostático con el objetivo de disminuir la hemorragia hasta la entrada a quirófano y prevenir o tratar la coagulopatía asociada al trauma. Si a estos pacientes con shock severo los resucitamos en forma convencional, la mortalidad aumenta hasta el 60% y vamos a ver por qué. La coagulopatía asociada al trauma, que mencioné recién, es una coagulopatía gatillada por el shock hemorrágico y la hipoperfusión, en donde la principal característica es un fenómeno de hiperfibrinólisis y es una coagulopatía inicial y primaria no prevenible en forma, a no ser que prevenimos el trauma. Pero a esta coagulopatía se asocia la coagulopatía iatrogénica o de la reanimación, que es cuando reanimamos a estos pacientes con grandes cantidades de cristaloides y diluimos los factores y plaquetas. Usamos coloides que alteran la coagulación, no usamos precozmente hemoderivados y no controlamos la acidosis y la hipotermia que ayudan a esta coagulopatía. Entonces, en nuestro primer escenario, reponemos con cristaloides isotónicos hasta 60 mililitros por kilo, podemos usar coloides, y en nuestro segundo escenario debemos usar los cristaloides isotónicos limitados a no más de 20 mililitros por kilo, no se aconsejan los coloides, usar precozmente productos sanguíneos, glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Si la hemoglobina está muy baja, podemos usar el doble de glóbulos rojos para optimizarla. Consideramos la hipotensión permisiva tratando de que nuestro paciente llegue a quirófano sin sangrar más de la cuenta. La hipotensión permisiva presupone lograr una TA en el percentilo 5 en niños y en 80-90 en adultos para evitar la mayor pérdida de sangre hasta que entre a quirófano. El ácido tranexánico como antifirinolítico, los vasopresores y la tensión arterial
está tan baja que pone en riesgo la vida, y por supuesto controlar la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía asociada al trauma. Todas estas recomendaciones están en una excelente guía, la Guía Europea de Manejo de la Hemorragia y la Coagulopatía, que se las recomiendo. Y como ustedes ven, es una guía basada en la evidencia. El uso de cristaloides limitados tiene una evidencia 1A. Se recomienda un solo bolo de solución salina al 0.9% y después continuar con cristaloides balanceados del tipo de Ringer lactato. Si hay trauma de cráneo, está contraindicado el Ringer lactato y se debe restringir los coloides por los efectos adversos sobre la hemostasis. Del mismo modo están las recomendaciones de hipotensión permisiva, de cómo se deben administrar los productos sanguíneos, plasma fresco, glóbulos rojos y plaquetas, y en relación al ácido tranexánico, con alto nivel de evidencia, cuando existen riesgos de hemorragia masiva en el prehospital y sin esperar los resultados del coágulo grave. 2 palabras sobre ácido tranexánico en pediatría, el cual todavía sigue controvertido. Está probado desde hace más de 10 años en un estudio multicéntrico que se hizo, el CRASH-2, publicado en el Lancet en el 2010, con más de 40 países y 20.000 traumatizados a adultos randomizados para el uso de tranexánico placebo, que el ácido tranexánico administrado precozmente es efectivo en disminuir la mortalidad por hemorragia extracraneal en el trauma del adulto. Esto es debido a, como ya dije, la coagulopatía inicial se produce por hiperfibrinólisis y antes de las 3 horas estaría indicado el ácido tranexánico. No así en la coagulopatía tardía, en donde hay apagón fibrinolítico después de las 24 horas del trauma. En pediatría, a pesar de que la hemorragia es la primera causa, una de las principales causas de muerte, y a pesar de que los pacientes llegan con coagulopatía a la emergencia, y a pesar de que el ácido tranexánico está ampliamente utilizado en otros escenarios en pediatría, como la cirugía cardíaca o la cirugía ortopédica, está todavía controvertido porque no existen estudios randomizados como el CRASH-2 en el adulto. Pero desde la aparición del estudio de adulto, los principales hospitales del mundo en las emergencias y en las terapias intensivas han incluido al tranexánico en sus guías de resucitación de hemorragia masiva y shock hemorrágico, con una dosis establecida mucho menor a la dosis de la cirugía cardíaca, 15 miligramos kilo, en las primeras 3 horas del trauma, seguido después de una infusión continua hasta las 8 horas con un máximo de 24 horas. Hay un estudio, sí, randomizado en curso en este momento en Estados Unidos con 40 centros de trauma y 2.000 niños reclutados, randomizados para usar placebo o tranexánico. Esperamos los resultados pronto. Volviendo a nuestras estrategias de resucitación, en nuestro primer escenario, si el paciente tiene una respuesta parcial o negativa al primer bolo de isotónicos, hay que parar los cristaloides y comenzar con productos sanguíneos. Se evalúa la respuesta, es muy probable que nuestro paciente requiera ingresar a quirófano y en el camino se evaluará la tomografía de acuerdo a la estabilidad del paciente. En nuestro segundo escenario, la respuesta suele ser parcial o negativa cuando hay hemorragia masiva y seguramente en la casi mayoría de los casos debe entrar a quirófano sin ningún estudio previo, donde se continúa la resucitación con productos sanguíneos y en la terapia intensiva finalmente se corrigen las alteraciones electrolíticas y metabólicas. Es muy importante en todo el recorrido medir cómo está coagulando nuestro paciente. Los métodos tromboelásticos y tromboelastografía son métodos muy rápidos y muy útiles.
Y si la coagulopatía es normal, se continúa previniéndola con la administración de productos sanguíneos, y si no, se refuerza, si está ya alterada, con plaquetas, crioprecipitados, factores, o continuando con el goteo de fibrina, de ácido tranexámico. Las metas a alcanzar en el shock hemorrágico, basadas en la perfusión tisular, es lograr una diuresis de más de 0,5, una temperatura corporal adecuada y un estado mental adecuado. Hay metas de laboratorio que seguramente no las alcanzaremos en la emergencia, pero es optimizar la hemoglobina, el déficit de base, el calcio iónico, el fibrinógeno y las plaquetas. Bueno, terminamos con nuestro shock hemorrágico, que es el más del 90% la causa en el paciente traumatizado, pero como mencionamos inicialmente, cuando sospechamos que el shock no es hemorrágico. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos clínicos. Mario, de 13 años, un peatón atropellado, despedido a distancia, con impacto en cráneo y fractura expuesta en pierna muy sangrante, ingresó con un examen clínico no confiable, Glasgow de 10, con una frecuencia cardíaca de 50, una TA sistólica de 70, extremidades con temperatura normal y relleno capilar normal de 2 segundos. Shock con bradicardia en trauma es sinónimo a shock por lesión medular. El shock por lesión medular neurogénico es único y se diferencia de todos los otros shocks en el trauma porque tiene la frecuencia cardíaca baja, como dijimos, el relleno capilar normal no está alterada, ya que es un shock por vasodilatación, no está alterada el relleno capilar, las extremidades están cálidas y la resistencia vascular sistémica está baja. ¿Por qué se produce este shock? Bueno, las neuronas que hacen funcionar la actividad cardíaca y la inervación simpática de la vasculatura periférica se integran a nivel de D6, por encima de la parte medular, o sea, la dorsal 6. Por encima de la dorsal 6, la lesión medular por encima de la dorsal 6 puede inhibir la inervación simpática al corazón y a la vasculatura sistémica. Por lo tanto, producir en este caso la bradicardia y la hipotensión. Bien, Mario no podía abrir y cerrar sus manos, tenía una sensibilidad disminuida, movía hombros y sostenía la cabeza con sensibilidad y motilidad en cara normal. Esto se corresponde a una lesión de la médula cervical baja que se corrobora con la resonancia, en donde se observa hemorragia mayor y edema a nivel de C4, C7. Una de las cosas que debe hacerse y la probabilidad de que el paciente no se nos muera de una hipotensión irreversible por shock medular neurogénico es administrar precozmente un vasoconstrictor intenso o fuerte como la noradrenalina, como dije, administrado en forma precoz hasta que el riesgo de muerte por hipotensión irreversible pase, habitualmente en las primeras 72 horas del trauma. Bueno, pasamos a otro escenario. Un paciente que está chocado y que tiene trauma de tórax. Indudablemente hay que descartar que el shock sea por fallo de bomba. A la cabeza, el neumotórax hipertensivo es la principal causa de shock en un trauma de tórax por fallo de bomba obstructivo. Le siguen, como mencionamos, el taponamiento cardíaco y el trauma cardíaco directo, sumamente infrecuente en el trauma pediátrico. Mario, de 3 años, es aplastado en tórax por un pesado mueble. Al ingreso, como ven en la foto, tenía enfisema subcutáneo en tórax, cuello y cara, hipoxia severa, hipotensión, ingurgitación yugular, abolición de ruidos pulmonares derechos y ruidos cardíacos desplazados a la izquierda. Como todos están pensando, la probabilidad es que tenga un neumotórax hipertensivo del lado derecho, y la única solución en este caso para revertir el shock es tratar la causa, evacuar el neumotórax hipertensivo del lado derecho.
Juan, de 13 años, nos llegó con una herida de cuchillo en quinto espacio intercostal peristernal izquierdo. Al ingreso estaba hipóxico, con hipotensión, con ruidos cardíacos alejados, ingurgitación yugular y pobre perfusión periférica. Y el electrocardiograma mostraba complejos QRS de bajo voltaje. Sin ninguna duda, esto es el escenario de un taponamiento cardíaco. Sangre en el pericardio que obstruye la salida o la función cardíaca con respecto a su salida. La única solución como neumotoras hipertensivo es evacuar esa sangre del pericardio. Por años, antes de la existencia de la ecografía, hacíamos la punción subsifoidea a ciegas para evacuar ese pericardio. Pero actualmente, en la mayoría de los casos, se puede recurrir al ECOFAS, que nos muestra, además del derrame pericárdico que puede evaluarse, los signos de taponamiento cardíaco, el colapso de cavidades derechas y el colapso de la vena cava inferior. Y se puede hacer la evacuación del hemopericardio dirigida a través de la ecografía. Otro paciente, Pedro de 10 años, pasajero de vehículo en colisión, nos llega muy taquicárdico y muy taquipneico, con un esfuerzo respiratorio muy aumentado, con rales pulmonares, con una frecuencia cardíaca de 100, ligeramente hipotenso, con extremidades frías, un relleno capilar prolongado y al electrocardiograma extrasístoles ventriculares. Es probable que Pedro tenga un trauma cardíaco. Las lesiones cardíacas más frecuentes son la contusión miocárdica, aunque hemos visto a veces ruptura ventricular o atrial, sobre todo de la aurícula derecha, o disrupción valvular. Por lo tanto, ante un paciente con trauma de tórax, que uno sospecha trauma cardíaco, la presencia de arritmia, un soplo nuevo o una insuficiencia cardíaca congestiva nos orientan hacia descartar el shock por trauma cardíaco, el shock cardiogénico. La ecografía es un aliado, el ECOFAS en la sala de emergencia nuevamente es un aliado indiscutible, ya que en el caso del trauma directo cardíaco vamos a encontrar la contractilidad cardíaca comprometida a diferencia de otras causas de shock. Por supuesto que el manejo de estos pacientes va de la mano del cardiólogo y del uso de drogas inotrópicas. Una advertencia: si tenemos que administrar líquidos, tener cuidado, no administrarlos a más de 5 a 10 mililitros por kilo en 10 a 20 minutos. Bueno, mencioné en varias oportunidades, para finalizar, el uso de drogas en el shock por trauma. La dopamina a epinefrina, cuando tenemos necesidad de aumentar la TA cuando la TA está en niveles que comprometen la vida de nuestro paciente. La noradrenalina, ya dijimos, en el shock neurogénico es un aliado invalorable. Y en el caso de shock cardiogénico, el uso de inotrópicos como la dobutamina y la milrinona. Bien. El shock en el traumatizado pediátrico es hemorrágico en más del 90% y debe ser asumido como tal, excepto clara evidencia de lesión espinal, neumotoras hipertensivo, taponamiento cardíaco o lesión cardíaca. Otra conclusión es que la estrategia de la resucitación líquida en el shock hemorrágico depende de la severidad del shock y del riesgo de hemorragia masiva. El shock por lesión medular debe sospecharse en todo traumatizado con bradicardia sin causa aparente. Y en el politraumatizado, el shock por fallo de bomba debe sospecharse cuando existe trauma de tórax. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias nuevamente y quedamos a la espera de las preguntas que puedan surgir o dudas. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia Gordillo, por su brillante exposición, muy didáctica. Estoy segura que todos los oyentes han podido comprender muy bien todas las explicaciones que usted nos ha dado sobre la fisiopatología y la importancia del reconocimiento temprano
y oportuno de los pacientes con shock hemorrágico y en qué pacientes deben ser también referidos a centros de mayor complejidad, ¿no? Para un manejo adecuado. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Sí, a ver, les pedimos a la doctora Peredo y al doctor Basurto su participación en esta rueda de preguntas. Nos han hecho llegar algunas preguntas a través del Face y a través del Zoom. Uno de los oyentes, doctor Basurto, quiere preguntarle a usted, ¿cuándo decide usar cloruro hipertónico y cuándo decide usar manitol? Y en el caso del cloruro hipertónico, si está frente a un paciente con sospecha o con herniación inminente, ¿cuánto es la dosis que se recomienda? Y en general se pueden usar ambos, pero cada uno tiene sus, podríamos decir, contraindicaciones, ¿no? Quizás ahora último hay un trabajo que da un poco más de evidencia para el cloruro hipertónico porque mejora la presión de perfusión cerebral respecto al manitol, pero en las guías del 2019 y 2020 las mencionan a ambas. El cloruro hipertónico tiene como objetivo pues subir la natremia y la osmolaridad y extraer agua, ¿no? Por osmosis. Y el manitol es un diurético osmótico. Entonces, el manitol, por ser un diurético osmótico, va a bajar la presión intracraniana, pero va a generar diuresis. Entonces, en un paciente hemodinámicamente inestable, probablemente no sea de elección el manitol, porque eso estaría contraindicado, ¿no? Igualmente, un paciente que tiene una ruptura de la barrera hematoencefálica tampoco se usa manitol. Pero el cloruro de sodio al 3% también tiene, o al 7.5 también tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, la falla renal aguda, o que tenga un paciente con un sodio ya por encima de 160, o un paciente que tenga trombocitopenia. Entonces, esos pacientes tampoco son candidatos para usar cloruro hipertónico. Ambos bajan, pero cada uno tendrá sus contraindicaciones. La dosis sería de 3 a 5 mililitros por kilo en bolo, si es que tenemos clínicamente los signos de herniación cerebral. Y la infusión de 0.1 a 1 mililitro por kilo, usualmente se empieza con la mitad, ¿no? 0.5 mililitros por kilo, y luego se va controlando con el sodio, que tiene que tener un sodio objetivo entre 150 y 160 miliequivalentes por litro. Gracias, doctor Basurto. Y para terminar esta parte del cloruro de sodio, uno de los participantes pregunta, ¿cuánto es el tiempo de diferencia entre el bolo y el chorro de infusión de cloruro de sodio, ¿no? No es inmediato. Para que se coloque, sí, se pone y el chorro. Pero, o sea, los trabajos son hechos con monitoración de la presión intracraniana, ¿no? Entonces, es mucho más efectivo el bolo que la infusión. Si yo tengo un monitor de presión intracraniana, yo voy a usar los bolos y se podrían repetir si es que el paciente no baja su presión intracraniana. La Claro, infusión demora mucho más tiempo en hacer su efecto. Por eso siempre se pone el bolo primero. claro, cuando uno habla de bolo, probablemente uno esté hablando de un tiempo de infusión de 5 minutos más o menos, ¿no? El bolo Sí, es un bolo. claro, claro, es un tiempo de infusión de 10 minutos hasta 15 a 20 minutos. Correcto. Gracias, doctor Basurto. Doctora Raquel. Y aquí tenemos una pregunta para la doctora Andrea sobre el uso de morfina en los Sí. pacientes gran quemados. Por favor, gracias. Sí, efectivamente, me doy cuenta que no lo coloqué, pero sí. Para manejo de la analgesia está indicado la morfina si es que el paciente es estable. En ese caso podemos administrarla de 0.1 miligramos quirodosis y va muy bien en pacientes con grandes quemados, ¿no? Si el paciente está inestable, optamos por otros analgésicos, ¿no? Como metamizol, ¿no? O podemos usar la misma ketamina también, que la usamos con mucha frecuencia en emergencia, ¿no? Como les mencioné, es primordial, pues es un pilar el manejo analgésico en el paciente gran quemado, ¿no? El niño pues viene con un gran estrés y pues el dolor, si es que es una quemadura de primero, segundo, superficial, profundo, que duele muchísimo. Entonces tenemos que estar siempre también de la mano, ponerle gran importancia a eso, ¿no? Porque algunas veces, lamentablemente,
el paciente viene derivado sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, y pasan pues al menos 2 horas de ello, ¿no? Entonces tenemos que siempre pensar en actuar inmediatamente desde que el paciente llega a nuestras manos. Y efectivamente, morfina sí está indicado. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora Gordillo, algunos conocimientos que usted ha expresado hoy en la noche, probablemente para muchos de los oyentes sean nuevos, ha dejado clarísimo que es fundamental el manejo con fluido precozmente, con derivados, sangre, plaquetas precozmente. Y una de las cosas que también ha mencionado es que dentro del manejo del paciente con shock hemorrágico, el paciente politraumatizado, uno debe tomar en cuenta y permitirse una hipotensión permisiva, ¿no? En este sentido, ¿en qué percentil uno habla de hipotensión permisiva y cuánto tiempo uno se permite tener una hipotensión permisiva? Excelente pregunta porque es uno de los problemas en donde más malentendidos, yo lo llamo así, hay mucho malentendido con la hipotensión permisiva y te agradezco muchísimo que poder aclararlo. Primero, no se trata de llevar al paciente a hipotensión. Se trata simplemente de que si uno tiene un paciente con shock hemorrágico grado 3-4, con riesgo de hemorragia masiva, que uno lo sabe que lo va a meter en quirófano, se trata de no ponerse nervioso, como yo digo, con una tensión arterial en el percentilo 5, y si es más de un chico grande, estamos hablando de un niño de 10 años, ya se puede asimilar a los valores que están probados en los adultos, que son de 80-90 de sistólica. Pero el principal error en la hipotensión permisiva es creer que uno va a llevar el paciente a la hipotensión permisiva. No. Sabemos que la hipotensión es muy tardía en el shock en el niño. Entonces, lo único que yo digo es que tener este concepto en la cabeza nos ayuda a no correr atrás de lograr una tensión arterial por encima del percentilo 5 y vamos a sobrehidratar y diluir nuestro paciente. Es solamente, como yo digo, sirve para calmar los ánimos del emergentólogo pediatra el concepto de hipotensión permisiva. Se trata de tener esa tensión lo más bajo posible, pero que se perfundan órganos vitales como cerebro y corazón, y evitar, porque está demostrado que si yo corro atrás de la tensión arterial sistólica y tengo una boca de sangrado, lo único que voy a lograr es volar el trombo y tener más hemorragia. Y se crea un círculo vicioso, más hemorragia, más líquido, más hemorragia, más líquido, y lo único que uno termina es hemodiluyendo al paciente. Estos pacientes uno tiene que tener claro que hay que entrar rápido a quirófano. Los pacientes que tienen shock hemorrágico con indicación de cirugía, como sería, por ejemplo, una ruptura hepática o una ruptura de vaso, con un shock que no se puede revertir, hay que entrar rápido. Y la única forma es cohibir la hemorragia. Si uno no cohíbe la hemorragia, no podemos correr. Entonces, el concepto de hipotensión permisiva, quiero que quede claro, es tener una tensión por debajo en el percentilo 5. Usted mencionó cuánto tiempo, no más de 1 hora. O sea, el menor tiempo posible hasta que se entre a quirófano. Contraindicada si tengo un trauma de cráneo o un trauma medular. En ese paciente no puedo tener hipotensión, porque como muy bien explicó el doctor Basurto, hay que lograr una tensión arterial normal. Entonces, pero sobre todo el principal valor que quiero transmitir es que no hay que correr atrás de una tensión arterial normal o más allá en un paciente que va a entrar a quirófano, porque lo único que vamos a lograr es aumentar la hemorragia y crear un círculo vicioso. ¿Estamos? Así que bueno, espero que haya quedado claro este concepto y por eso digo que hay malentendido con respecto a esto. Totalmente aclarado, doctora. Gracias. Aquí tenemos una pregunta para el doctor Vladimir Basurto. ¿Cómo manejaríamos la hipertermia en un paciente con TEC, ¿no? Acá hay una pregunta sobre si el paciente tiene una temperatura de 39 grados, ¿qué medios podríamos utilizar, ¿no? Seguramente el colega, tomando en cuenta que lo que se cuenta más que nada en la mayoría de las emergencias es metamizol.
que produce hipotensión, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas podríamos usar? Bueno, hay paracetamol endovenosos, los que lo tienen, mantas térmicas, sueros fríos. Se puede usar metamizol, pero lento, diluido, ¿no? Eh, es lo que tenemos, ¿no? En el Perú hay paracetamol endovenoso, pero no lo tienen todos los hospitales. Lo que tenemos es metamizol. Correcto. Doctora Peredo, aquí tenemos una pregunta para usted y dice, con respecto al paciente gran quemado, ¿qué antibiótico de primera elección se indicaría luego de las 72 horas de presentado el cuadro? Oxacilina. Oxacilina es la primera indicación, ¿no? De 150 a 200 miligramos kilodosis, perdón, día, dividido en 4 dosis, ¿no? Es básicamente para el uso de los gram positivos, ¿no? Que sabemos que están en la piel. Entonces, sí, es el antibiótico de elección. Ujú. Y es que está en todo también, en los hospitales, y que tenemos a todo, desde un centro médico hasta un instituto, ¿no? Correcto. Aún el paciente estando ya 3 días en hospitalización y con las defensas probablemente bajas y con la piel expuesta, oxacilina sigue siendo todavía el Des- de primera des- elección. lo que pasa es que en las primeras 72 horas no hay indicación de antibiótico profiláctico, ¿no? Se le pone a algunas instituciones sí, pero realmente no hay una indicación. Cuando pasan 72 horas, sospechamos de que el paciente ya puede estar haciendo una infección eh, de la zona, pues, de la quemadura, y podemos utilizar la oxacilina. Ahora, si el paciente es un paciente que está intubado en la UCI, pues tiene digamos, un pronóstico muy reservado, se le puede rotar, ¿no? Se puede ir viendo si el paciente, pues, amerita la rotación de antibiótico, se le rota a un antibiótico, pues, se va escalando de a pocos. Pero sí comenzamos con oxacilina, ¿no? Comenzamos y vamos escalando dependiendo de la evolución de cada paciente. Listo, gracias, doctora. Una pregunta para la doctora María Eugenia Gordillo. Si nos podría compartir un poco de su experiencia sobre el uso del ácido tranexámico en el caso del shock hemorrágico. Aquí en el Perú todavía son muy limitados, es Eh, muy limitado su uso. Sí, no, nosotros estamos también muy limitados. Lo tenemos en la sala de emergencia, lo hemos usado. En realidad, como yo dije en la exposición, los pacientes en los cuales uno sospecha que hay hemorragia masiva o shock hemorrágico avanzado, es el 10% de los pacientes que nos llegan. O sea, no es una cuestión, eso hay que tenerlo bien claro, el ácido tranexámico está indicado en esos pacientes, no en todos los traumatizados con shock, con otro tipo de shock más leve. Por lo tanto, no, nuestra experiencia es limitada. Nuestra experiencia es limitada, no hay trabajos hechos en niños, sí, hay reportes de casos, pero no hay ningún estudio randomizado. Pero de todas formas, lo hemos empezado a usar, si me preguntas con respecto a nuestra experiencia, lo hemos empezado a usar hace 2 años. O sea, lo tenemos en la sala de emergencia disponible desde el año 2020, así que la habremos usado en 10 a 20 pacientes, bueno, no, que es más o menos el porcentaje de pacientes graves que nos llegan. Así que no te podría dar conclusiones. Sí te podría decir, y esto no sé si es válido, que hemos visto morir pacientes por coagulopatía irreversible en la época en que no teníamos todas estas armas y no teníamos claro el uso de la resucitación con productos sanguíneos. Sí hemos visto morir pacientes con trauma hepático y pelvis inestable, completamente con coagulopatía, completamente coagulados, con una hemorragia irreversible en las terapias intensivas. Eso sí te podría decir y es lo que nos ha motivado a un poco seguir ahondando en qué podemos hacer. Y hace rato que no se nos muere un paciente con un trauma hepático grado 5 por hemorragia irreversible. Así que bueno, pero son todos subjetivos. Sí, doctora, yo la vez pasada le escuché sobre el ácido tranexámico también en té grave con hemorragia, Sí. en menos de 3 horas, que habían casos ya
Sí, trabajo. sí, hay reporte de casos del uso. En realidad, después del Crash 2 se hizo un estudio con trauma de cráneo y en el trauma de cráneo severo no varió la mortalidad, pero sí se vio que en el caso de trauma moderado con hemorragia intracerebral, había una disminución de la mortalidad. O sea, y esto no es nuevo. Hace muchísimo tiempo, por no decir décadas, que nosotros sabemos que los traumas de cráneo nos llegan con coagulopatía. Y la principal razón de esto es que el cerebro tiene un alto factor que estimula en el trauma la coagulación. Entonces, bueno, sabemos que se produce coagulopatía y quizás los pacientes en los que se produce la coagulopatía por trauma, los pacientes con trauma de cráneo, sean los hematomas o las hemorragias más severas de controlar y a veces se hacen incontrolables. Quizás sea una de las causas, pero tampoco hay estudios certeros en niños, en pediatría nada, y en adultos sí he demostrado en el Crash 3 que en el caso de hemorragia en trauma moderado hay una disminución del sangrado. Doctora Gordillo, tratando de evitar esto que se ha mencionado hoy, que es la coagulopatía asociada al traumatismo. Trauma. Si yo tengo un paciente con un shock hemorrágico grado 3, 4, o sea, no es realmente necesario esperar las pruebas de coagulación, porque no todos los centros tenemos coagulograma, no es necesario esperar No. el valor de la hemoglobina para indicar Usted, la sí, transfusión de sangre y hemoderivados. de ninguna, exactamente, es así. No hace falta, yo ahí mencioné métodos muy sofisticados como es los viscoelásticos, que en 10 minutos nos dan resultado, pero no hace falta. Simplemente con tener un shock hemorrágico grado 3-4 es indispensable, diría yo, limitar los cristaloides y comenzar con productos sanguíneos precozmente, sin esperar los resultados. Y lo mismo que con el ácido tranexánico. De hecho, está recomendado en el prehospital, ya en el prehospital sin ninguna prueba, comenzar con el tranexánico en un determinado grupo de pacientes. Esto quiero recalcar. Pero como usted bien dice, doctora Luque, se debe empezar con productos aunque no tengamos la coagulación, en forma precoz. El punto básico es no hemodiluir al paciente. Si yo le pongo agua y el paciente pierde sangre, lo vamos a terminar diluyendo y eso vamos a agravar la coagulopatía. Es muy sencillo, pero bueno, por ahí nos ha costado un largo trayecto llegar a esto. Sí, estamos en eso todavía, doctora. No, sí. Bien, tenemos una pregunta para la doctora Peredo y aquí nos dicen, ¿no? ¿Qué opciones de analgésicos tenemos para manejar los pacientes gran quemados? Como mencioné, pues de lo más básico a lo más complejo, ¿no? Donde podemos manejarlo con metamizol, como mencionó el doctor Basurto, es lo que hay. Paracetamol endovenoso, pues tenemos la suerte de contamos con paracetamol endovenoso en la institución para manejar también el dolor agudo, y en este caso en grandes quemados. Podemos manejar también con tramadol a 1 miligramo por kilo dosis, fentanilo si fuese necesario, y el uso de ketamina, ¿no? Que pues se puede usar también para los procedimientos que vamos a hacer con el menor. Claro, quizás aquí recordar, a veces la obtención de la vía endovenosa es difícil en Es un paciente difícil, quemado. sí. Entonces, no olvidar que tenemos como alternativa los analgésicos intranasales, ¿no? Podríamos Intranasales, usar sí, fentanilo, de repente ketamina intranasal. Ahora, intranasal. no todas las instituciones tenemos, pero es cuestión de ir Se puede colocar, por supuesto. claro que sí. ¿Alguna pregunta, doctora Raquel? Hay una pregunta para el doctor Basurto sobre los niveles de glicemia en los pacientes con TEC.
Sí, puede hacer Sobre algún la comentario. sobre la pregunta anterior, la temperatura debe ser de evitar hipertermia, una temperatura menos de 38, pero también la hipotermia tiene que tener una temperatura más de 35 por lo menos. Y en cuanto a la glicemia, hablan de que los valores deben estar entre 110 a 120 hasta no más de 180 miligramos por decilitro, por ahí debería estar, ¿no? Y darle el VIG si es que el valor empieza a bajar. No esperar a la hipoglicemia para empezar, ¿no? Entonces, pero sí darle soluciones glucosadas, teniendo glucosa normal, podría aumentar la injuria secundaria. Entonces, quizás empiece con un glucotés en la evaluación primaria y si está entre ese rango, no le damos glucosa, pero si vemos que está la tendencia es a bajar, empezamos con un VIG. Correcto. Ok, muchas gracias. Doctora Gordillo, otra pregunta queríamos hacerle. ¿Cuál es el momento adecuado para pasar un paciente politraumatizado a sala de operaciones? Ah, excelente pregunta. El momento adecuado, si yo tengo un paciente en la sala de emergencia y le hago la primera resucitación y no responde, si es un paciente con shock hemorrágico 3-4 y con riesgo de hemorragia masiva, obviamente estamos hablando de que la hemorragia la estamos suponiendo en abdomen, fundamentalmente en pediatría es abdomen o pelvis, es el momento de sacarlo. El paciente no puede salir de la emergencia a imágenes para luego quirófano si está hipotenso. O sea, si está hipotenso, está en un shock 3-4, por eso mencioné que es importante la clasificación, y no responde a la primera resucitación, ya tenemos que estar pensando que tiene que ir a quirófano, o sea, tiene que ir a quirófano. Es el momento de sacar. No lo vamos a mejorar, no lo vamos a mejorar si le seguimos pasando líquidos, si no cerramos la canilla. Si tiene una lesión hepática o una lesión vascular interna, si no lo cerramos, no lo mejoramos. Y esto es una pregunta muy interesante la suya, porque es uno de los grandes errores que se cometen en la emergencia. Y nosotros con los cirujanos nuestros hemos hecho un largo camino en sacar la famosa frase, el paciente entra a quirófano estable. No, en el caso del trauma, el paciente entra a quirófano inestable, porque si fuera estable no tendría urgencia de entrar a quirófano. Entonces la famosa frase que debe entrar estable, ya hace años que ha sido sacada del vocabulario de cirujanos y emergentólogos. El paciente entra en un shock completamente inestable, sale inestable y después los terapistas se encargarán, una vez cerrada la fuente de hemorragia, de volver a compensar. Pero es muy importante, es uno de los mayores errores que se producen en estos casos, llevar al paciente a imágenes cuando no tenemos paciente y nos vamos a quedar con una hermosa tomografía, pero sin paciente en la sala en la camilla de imágenes. Es una de las principales cosas, la decisión de entrar sin ninguna imagen. Es muy difícil en este momento, pero hemos hecho un camino y hay algunos pacientes que deben entrar sí o sí, inestable y sin imágenes, excepto el ECOFAS, que obviamente forma parte de la evaluación inicial, ¿cierto? En ese sentido también nos ayuda mucho el ECOFAS, tener un ECOFAS positivo en un paciente que sospechamos la hemorragia interna. Gracias, doctora Gordillo. Realmente este es un concepto en el que nosotros los pediatras de emergencia debemos trabajar y debemos incidir, ¿no? Muchas veces estamos en lucha con los cirujanos que ¿Sí? esperan que estabilicemos al paciente y van pasando los minutos, las horas y el paciente sigue inestable y estamos entrando pues a un círculo vicioso donde finalmente, como usted dice, vamos a tener malos resultados, ¿no? Sí, nosotros hemos vivido toda esa época, o sea, la hemos vivido por años, a la discordancia con los cirujanos, y por eso digo que entre todos hemos aprendido a ponernos de acuerdo, y creo a hablar el mismo idioma, pero la hemos pasado, sin ninguna duda.
Sí, correcto. Gracias, muchas gracias, doctora, por la respuesta. No sé si tenemos tiempo para más preguntas todavía, doctora Raquel. Ok, parece que ya nos pasamos. Acá hay una última pregunta sobre, para la doctora Andrea, sobre la medición de la diuresis. Si tenemos una quemadura cerca a la zona de la uretra, ¿qué alternativas podría haber o qué cuidados para colocar la sonda Foley? Dada la importancia de medir la diuresis. Sí. Bueno, la quemadura cerca a la uretra, pues igual podemos introducir la sonda Foley, ¿no? Con mucho cuidado, pero sí es importante tener la medición de la diuresis, porque eso nos va a orientar a cómo está el medio interno en el paciente, el estado hemodinámico. Entonces, sí es muy importante obtenerla, ¿no? Ya sea con un calibre menor, ¿no? De sonda, para poder, pues, bueno, cuantificarla, ¿no? Horariamente. No, pero sí, es paciente quemado, una de las, bueno, digamos, de la colocación no solamente de la vía periférica, es colocarle una sonda vesical. Ok, Bueno, doctora, muchas muchísimas gracias. gracias. En aras del tiempo vamos a presentar los certificados y agradecer la participación de la doctora Gordillo, la participación del doctor Vladimir Basurto y la participación de la doctora Andrea Peredo. Les hacemos llegar virtualmente sus certificados Gracias. y bueno, los invitamos para que nos continúen apoyando en esta serie de webinar que se van a ir presentando a lo largo de lo que queda del año. La doctora Raquel va a compartir los certificados en un momento. Aprovecho para invitarlos, agradecer a todos los participantes. Siempre es grato ver el numeroso grupo que vamos siendo. Y aprovecho para invitarlos para la siguiente sesión, el cuarto webinar de este curso internacional de integración de pediatras de emergencia, que va a ser el 19 de noviembre. Aquí está el certificado para el doctor Vladimir Basurto Nolasco. Muchas gracias, doctor Vladimir, por su participación con el tema sobre manejo del TEC, perlas en el manejo del TEC. Desde aquí nuestro agradecimiento y un aplauso para usted. Gracias también. Tenemos el certificado de agradecimiento para la doctora Andrea Peredo. ¿Ve? Hay que poner ¿Se ve o no se ve? Todavía. Hoy no. Y ahora, función compartir a presentación. ver, stop share, a ver, perdón, otra vez. Ahora sí, Gracias. Gracias por la invitación. gracias a usted. Igualmente. Gracias. Y tenemos el certificado para la doctora Gordillo. Muchísimas gracias, doctora Gordillo, por su participación, por A compartir con ustedes. nosotros sus conocimientos de tanto tiempo. Y bueno, para los que no la conocen, no la han visto, la doctora Gordillo junto con su equipo hace un curso sobre politraumatizados, ¿no? Donde uno pues realmente aprende muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Gordillo. Encantada de escucharla por aquí. Gracias a ustedes, ha sido un gusto compartir la mesa con todos ustedes, realmente. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Un aplauso para Gracias a usted. ustedes. Igualmente, Por siempre doctora, muy compartir agradecido y por ayudarnos. compartir con nosotros siempre su experiencia Gracias. y todo lo que Muchas ve. gracias. Así es. Bueno, ya para terminar, gracias a todos los participantes. No se olviden, los esperamos este 19 de noviembre para el cuarto webinar sobre en el curso internacional de integración de pediatras de urgencia.
Una vez más, muchísimas gracias, los esperamos. Gracias. Hasta luego, gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Chao, noches. chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches.